profesor de la Universidad Autónoma de México. Adelante. Damos paso a Óscar. Veamos, ojalá que la comunicación se establezca bien. Gracias, casi no los escucho. ¿Me escuchan ustedes bien? Muy bien. ¿Sí? Bueno, primero, qué gusto de verlos, aunque en realidad los veo bien borrosos. Qué rico sentir que estoy en Lima, a pesar de la distancia. Este trabajo lo comencé a hacer hace 6 años. Es un libro pequeñito, como ustedes ven, es un libro chiquito, tiene 120 páginas, y es un libro que me ha costado mucho trabajo. Es un libro que sigue la reflexión de Foucault, muchísimos años, cuando hice la teología de la modernidad, pero este entra desde la pregunta de qué es el poder. Y la pregunta de qué es el poder tiene que ver con esto que estamos viviendo, a lo que no le estamos todavía poniendo nombres, que es la cita que tengo de Carlos Fuentes, cita por cierto del día que murió, o sea, lo dijo y murió. Porque estamos en una crisis económica ya hace 6 años, ¿no? Desde el 9 de agosto de 2007, pero además de que tenemos una crisis económica, tenemos una crisis ambiental, hay una crisis ecológica, hay una crisis demográfica, hay una crisis del mercado de trabajo, y luego cuando uno comienza a juntar las cosas, por ejemplo, si a la crisis demográfica le agrega un incremento de la esperanza de vida, según el profesor Leeson de Oxford, de 20% al año en los últimos años, y a eso le incorpora la revolución feminista y el ingreso de las mujeres al mercado de trabajo en los últimos 30 años, lo que estamos diciendo es que tienes un mercado de trabajo inmenso, con gente que trabaja muchos más años. César Leva no es la demostración clara de lo que estoy diciendo, y con un problema de ingreso a los jóvenes, que tienen un mercado de trabajo restringido. Por otro lado, tenemos una revolución tecnológica en curso, que ha mejorado las comunicaciones, en fin, pero que a mí me convence como el inicio del próximo ciclo industrial. Es decir, este no es un cambio energético, todos los ciclos industriales han sido mandados por la energía, la de vapor, la de electricidad y la de petróleo. Entonces, mientras no tengamos un cambio energético que modifique el patrón de acumulación en su conjunto, no habremos salido de la crisis. Pero además, acompañando todo esto, tenemos una crisis hegemónica. Estados Unidos no parece poder liderar ni siquiera una banda de pueblo. Es decir, no pueden hacer una invasión en Siria, no pueden espiar al mundo entero sin que se les vea el Mustang. O sea, es un desastre, pues, en términos del gran poder, pues, ¿no? Entonces, en medio de este conjunto de crisis, hay una crisis económica a la que entramos con una teoría económica. Y la teoría económica con la que hemos entrado a esta crisis goza de estupenda salud. Es como si esa teoría económica no fuera la responsable de esta crisis. Y entonces estamos viendo cómo cambia la estructura del poder en Estados Unidos hacia el lado financiero. Estamos viendo cómo los premios Nobel de Economía básicamente van hacia el lado financiero. Este último, que a mí me parece una vergüenza, Obama, Chile y Hansen, es una reconfirmación de lo que estoy diciendo. Y mientras todo esto pasa, el ingreso en el mundo se concentra. Cada vez el ingreso mundial está más concentrado, la distancia entre los 7 países más ricos
y los 7 países más pobres pasó de 38 veces en el año 80 a 110 veces ahora, o sea, se ha triplicado la distancia, y al mismo tiempo tenemos que las puntas son 240 veces en promedio, y en los extremos es 400 veces. Es decir, y adentro de cada país tenemos el ingreso concentrado en el 1% superior y peor en el 0.1% superior. Pues, yo me hacía la pregunta, ¿cómo podemos entrar a una crisis de esta magnitud con esta teoría económica y que nadie se pregunte por la teoría económica? Se me hace extrañísimo. Y más bien, que los que preguntan por la teoría económica, a esos les cierran el programa. O sea, los programas de economía heterodoxa en Notre Dame, en Estados Unidos, la cerraron. La que hay en Australia, en South Australia, la cerraron. Otras en Europa las han venido cerrando. En el Perú, por supuesto, ya no queda ninguna que no sea absolutamente convencional. Lo que hay es uno que otro profesor que piensa distinto, pero las escuelas son todas ortodoxas. Ya no digamos Chile. En Brasil queda Campinas y alguna otra, creo que la Federal, la Fluminense, pero en líneas generales hay un proceso de ortodoxia económica que no parece ir de acuerdo con una crisis que provoca. Si esa crisis se hubiera detenido, o se hubiera proceso de resolución, yo diría la teoría está agarrando su sentido. Pero no, la crisis avanza y la teoría se profundiza. Y el último premio Nobel. Y entonces, ¿esto por qué es, digo yo? Eso tiene que ser por el modo como funciona el poder. Bueno, ¿cómo funciona el poder? El poder funciona a través de la captura del sentido común, que tiene que ver, y eso es Kant, básicamente, eso tiene que ver con cómo se persuade a partir del sentido común, cómo se conquista el sentido común con una idea que puede o no ser la correcta, lo que importa es que sea una idea que se repita. ¿No decía Goebbels, miente, miente y algo queda? El tema es cómo repites un mantra de forma tal que Jorge Carnet es un santo, ¿no? Todos sabemos que el tipo es un sinvergüenza, que se había muerto la María de la Muerte, pero es un sinvergüenza. Y si no, lo hubiera estado viviendo la corte. No es que nadie lo estaba persiguiendo, nadie tiene cabeza para perseguirlo. Pero si tú repites el mantra de que era un santo, va a ser un santo. Y para eso está el papel de la prensa. Ese es el papel de la gran prensa. Entonces, cuando uno junta gran prensa con teoría económica, con poder político, con intereses precisos, lo que tienes es ya un complejo que determina cómo se concentra el ingreso en el alumno. Y esto, digo, nos abre un interrogante, ¿no? Y el interrogante es, bueno, concentramos el ingreso, que quiere decir que vas a tener más presión demográfica, más gente queriendo mudarse en los países pobres a los ricos ya no son lo que eran antes, entonces ahora los países ricos son otros países ricos, gente va a seguir migrando hacia esos otros países ricos y va a seguir buscando insertarse en el empleo. Y entonces, ¿eso qué implica? Que tengas unas políticas migratorias crecientemente militarizadas, pero sobre todo, y esto cuando salió la noticia de Obama y el plan de espionaje, me dio mucho gusto porque dije, claro, esto es reversible, esto es perfecto. O sea, si tú vas a controlar las presiones sociales, lo que tienes que hacer es observar el malestar y perseguirlo. Y hacer lecciones ejemplares como las que hicieron a Lampedusa el otro día, dejando morir 500 personas a la vista y paciencia de las naves costeras italianas. 500 personas. Claro, eran negros, pero no importa. No eran los 20 alemanes que murieron en el muro de Berlín, ¿verdad?
se está produciendo una tensión en la formulación de la política exterior de las economías más maduras, una tensión en las políticas migratorias. Y al mismo tiempo se sigue desmantelando los mecanismos de distribución del ingreso construidos después de la Segunda Guerra Mundial, justamente para evitar el tipo de tensiones que dio lugar a la Segunda Guerra Mundial durante los años 30. Entonces, yo me pregunto si en esta lógica de concentrar el ingreso y enriquecer a unos pocos y desplazar a la población, mientras sabemos que es la otra parte de la crisis, la otra parte fundamental de la crisis, sabemos que la temperatura del globo ha subido 1.8 grados en los últimos 250 años, desde la revolución industrial, y sabemos que va a subir 4 grados más de aquí a fines del siglo XXI. Si con este aumento de 1.8 grados tendremos el nivel de desastres naturales que estamos viviendo, y aquí en México es evidente lo que ha pasado con el huracán Manuel y la tormenta Ingrid, o el año pasado en Nueva York con la tormenta de nieve que cayó al mismo tiempo que un huracán, congelándose el agua debajo de los edificios en la punta de Manhattan y debajo de los subways. Este tipo de desastre natural, ahora con 1.8 grados, es ya medio manejable. Con 4 grados más es totalmente manejable. Y lo que pone en cuestión es la vida. Entonces, yo digo, ¿cómo es esto que se está concentrando el ingreso de manera creciente, mientras las teorías económicas siguen avanzando en el sentido de concentrar el ingreso, que requiere una política exterior de control migratorio, mientras todos sabemos que así como va, digamos, no tiene mucho sentido la vida, ¿no? Y eso a mí francamente me preocupa simplemente no por mí, me preocupa por los jóvenes. Es decir, los chicos que tienen su vida por delante entera, tienen una vida por delante que francamente tiene una perspectiva horrorosa. O sea, no tienen chamba, con más temperatura tienen más enfermedades y tienen un problema de restricción real a su movimiento de personas. ¿Es eso posible? ¿Es esto viable? ¿Cómo es que construimos nosotros el poder desde nosotros, desde abajo? ¿Cómo construimos el poder para tomarlo? Porque si no, estamos sujetos, no solamente dentro de Estados Unidos, y ahora lo estamos lamentablemente se congeló, pero además esta congelada coincidió con el tiempo que nos dieron, creo. Justamente ahí viene la señorita de la feria. Bueno, espero que haya sido pues un buen aperitivo para que se animen a llevarse este libro a su casa para reflexionar sobre estos temas que me parece son importantísimos, ¿no? Y reitero, si sale algún aporte interesante y bien fundado que acompañe este libro o que lo contradiga, está invitado, digamos, a que presente su ponencia en datos. Me van a terminar odiando por terminar las actividades. En fin, lamentablemente el tiempo es tan corto para poder escuchar cada una de las presentaciones del libro y nos quedamos fascinados escuchando en serio los comentarios de personas expertas como lo es en el día de hoy. Mil gracias al doctor César Lévano por estar aquí en la presentación, a Eduardo Lores, muchas gracias, a ustedes muchas gracias por estarnos acompañando. Sabemos que en estos momentos